Hola, muchas veces creemos que para lograr grandes cosas tenemos que hacer grandes cambios, que para poder perder peso, empezar un negocio, escribir un libro o alcanzar cualquier objetivo debemos presionarnos a nosotros mismos para lograr esos cambios. El libro del que te voy a hablar hoy demuestra lo contrario. Explica cómo cambios que parecen pequeños y sin importancia al inicio pueden transformarse en resultados extraordinarios si se tiene la voluntad de adoptarlos por un largo periodo. Hábitos atómicos es básicamente sobre cómo crear un sistema que a la larga puede ayudar a construir hábitos que duren en el tiempo. Es el primer libro de James Clear. Fue publicado por primera vez en 2018 en su versión original en inglés por la Penguin Random House. Ha vendido más de 5 millones de copias y ha sido traducido en 50 idiomas. Esta es la versión que leí en inglés, pero también lo encuentras en español, publicado en septiembre del 2020 por la Diana Editorial. James Clear cuenta que todo comenzó luego de haber sufrido un accidente mientras jugaba béisbol. Durante un partido le llegó en la cara el bate de béisbol que se le soltó involuntariamente a un compañero de equipo. Esto lo tuvo en coma por algunas horas, a lo cual siguió un largo periodo de recuperación. Relata que esta experiencia y la integración de pequeñas acciones diarias lo ayudó a recuperarse e incluso alcanzar un nivel de prestación mejor que el que tenía antes de su accidente. James Clear es experto en formación de hábitos de larga duración y desde el 2016 colabora como columnista para revistas como Time, Entrepreneur y Forbes. El 2017 fundó la Habits Academy, una plataforma que ayuda a personas y organizaciones a construir mejores hábitos en la vida y en el trabajo. James nos dice que si bien su libro Hábitos Atómicos se basa en neurociencia, psicología y otros campos de la ciencia, no es una publicación científica, sino más bien un manual de operaciones, porque en él encontramos la base de su método para construir hábitos que duran en el tiempo. Esto es siguiendo un modelo de 4 pasos: señal, deseo, reacción y recompensa, y que explica cómo funciona nuestro cerebro. Para entender mejor cómo funciona todo esto, debemos recordar que un hábito es una rutina o un comportamiento que se realiza regularmente y que en muchos casos realizamos automáticamente. Además, es importante saber que nuestros hábitos se influencian de los estímulos externos, pero también de emociones internas, y que aunque el comportamiento humano está siempre cambiando, hábitos atómicos es acerca de aquello que no cambia, aquello que queda aunque pasen los meses y los años. Básicamente, los principios sobre los cuales puedes construir tu vida privada, tu familia o tus proyectos profesionales o laborales. El concepto que James Clear propone en este libro es innovador, en el sentido de que si nos esforzamos en mejorar algo en un 1%, quizá no sea muy evidente al principio, pero a la larga puede volverse más significativo. Si logramos mejorar un poco cada día y mantenerlo, ese resultado se acumulará y con el tiempo se convertirá en algo más grande. Básicamente, los buenos hábitos son el producto de acciones que se realizan diariamente, de manera constante, no de una transformación que se hace una sola vez en la vida o que ocurre de la noche a la mañana. A un cierto punto en el libro, James hace la siguiente pregunta: si para obtener los objetivos o resultados necesitamos un sistema de hábitos atómicos, entonces ¿tener metas es inútil? No. Las metas indican en cuál dirección ir, mientras que los sistemas te ayudan a hacer progresos para seguir en esa dirección. ¿Cómo está escrito? Este libro consta de 5 capítulos. El primero es acerca de los aspectos fundamentales de cómo funcionan los hábitos en nuestra vida diaria y el impacto que estos tienen. También nos cuenta cuáles son los problemas más comunes con fijarnos metas en vez de crear sistemas. Nos dice, por ejemplo, que el fijarse una meta no es garantía de efectivamente alcanzarla. Se requiere mucho más que el simplemente decir quiero escribir un libro o quiero bajar de peso.
Además, el hecho de lograr una meta es solo un evento momentáneo si no va acompañado de una intención a más largo plazo. Otra cosa que explica es que las metas u objetivos, así como las planteamos, pueden restringir nuestra felicidad, porque relacionamos el éxito con el ser felices, perdiendo de vista que el proceso en sí también puede darnos felicidad o satisfacción mientras aprendemos algo nuevo o hacemos las cosas de una manera distinta. Por último, nos dice por qué las metas no perduran en el largo plazo. Un buen ejemplo es lo que sucede cuando un atleta consigue una medalla. Después que la consigue, ¿dónde encuentra una motivación para seguir entrenándose? Básicamente, adquiriendo hábitos atómicos, cambias tu mentalidad y en vez de concentrarte en obtener una meta en particular, te acostumbras a mejorar continuamente la manera en cómo haces las cosas. En los 4 capítulos siguientes explica en detalle las 4 reglas que debe tener un buen hábito para que lo adoptemos y mantengamos y nos dé los resultados que esperamos. En buena parte de estos capítulos, James da distintos consejos sobre cómo romper malos hábitos y rediseñar la forma en cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, conectar un nuevo hábito con otro que ya tenemos y que funciona positivamente. De esta manera creamos una especie de ciclo donde una acción sigue a otra de forma casi automática. La parte final del libro es seguramente la más valiosa, porque basándose en distintos estudios científicos, historias y ejemplos, nos explica cómo funciona nuestro cerebro y por qué a veces es tan difícil eliminar hábitos negativos, pero al mismo tiempo el saber cómo funcionan estos mecanismos neurológicos puede jugar a nuestro favor cuando queramos engañar a nuestro cerebro. ¿Por qué lo recomiendo? Porque es básicamente un manual sobre cómo construir hábitos. Explica qué hacer y lo más importante, cómo hacerlo. Existen muchos libros que hablan del impacto positivo de tener hábitos que estén alineados con lo que quieres en la vida y cómo el seguirlos puede llevarte a conseguir lo que quieres. Pero siento que esos libros siempre hablan del construir nuevos hábitos como algo grande, muchas veces difícil y lleno de sacrificios, donde la motivación es lo único que puede hacerte salir adelante, como si el cambiar y hacer las cosas de mejor manera se tratara solo del tener la voluntad de realizarlo. En cambio, James Clear, basándose en la ciencia, nos dice que sí es posible construir nuevos hábitos y que tiene mucho que ver con cómo nuestro cerebro reacciona frente a la posibilidad de cambiar. Es un libro que da muchísimos consejos, es muy completo y lo mejor es que es motivante porque nos dice que mejorar cada día es algo que podemos adoptar como parte de nuestra identidad y de nuestro carácter y que los buenos hábitos pueden transformar nuestra manera de hacer las cosas y lograr nuestros objetivos. Yo lo leí en inglés y me gustó el estilo en cómo está escrito. Es amigable, es cercano y lo encontré fácil de leer. En internet he leído distintos comentarios de gente que se lamenta de la traducción en español y que dicen que algunos modismos se pierden en el camino y eso podría hacer un poquito difícil la lectura. De todas maneras, es el manual que deberías leer para aprender a construir y adoptar hábitos atómicos que perduren. Si ya leíste este libro, cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y si lo compraste y lo leíste a medias o no te gustó, también cuéntame. Es siempre interesante conocer otras opiniones. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este video y me regales un me gusta. Y si quieres ayudarme a hacer crecer este canal, te invito a que te suscribas. Nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien. Chao.